Platicar justamente el home office ya fue regulado aquí en nuestro país y para explicarnos justamente los cambios, cuáles son los derechos del trabajador, nos acompaña Omar Nassif, director general de Previsión Social de la Secretaría de Trabajo aquí en la capital del país. Bienvenido. Muy buen día. ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenos días. Muchas Oye, gracias. a ver, cuéntanos. De entrada, a algunos empresarios, a algunas empresas les cayó como balde de agua fría esto de que se van a tener que mochar hasta con el recibo de internet o de luz y proveer de todo, capacitación, etcétera. ¿Cómo surge esta iniciativa o a raíz de qué? La iniciativa surge en el Senado de la República. Recientemente en Cámara de Diputados ya llevaba un rato ahí la iniciativa y en diputados hacen un trabajo de actualizar con base en, digamos, el análisis comparativo que hacen de todo lo que sucede en el mundo y establecen distintas obligaciones, por supuesto, para los empleadores como para los trabajadores. Se crea un nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo, capítulo 12 bis, y se extrae el teletrabajo del capítulo 12 que regulaba otro tipo de trabajos especiales que se llama trabajo a domicilio. Entonces, pues eso es en términos generales la regulación como está actualmente. Ahora, esto no es retroactivo, es decir, aquellas personas que ya le invirtieron a la computadora, que ya le invirtieron a la laptop, que ya le invirtieron al internet, las empresas no se van a hacer cargo de ese gasto, sino de lo que venga en adelante, ¿o cómo aplica? Así es, por supuesto en este caso solo va a ser de la publicación para adelante. Algunas de las obligaciones que tienen los empleadores, además de entregar, por supuesto, el equipo, participar en el pago de internet o de electricidad, es también ciertas obligaciones en materia, por ejemplo, de seguridad y salud. Creo que no es lo mismo cuando estamos trabajando en casa, digamos, 3 horas en la silla del comedor, cuando ya estamos 8 horas toda la semana con una silla que es muy incómoda, pues por supuesto nos duele la espalda, ¿no? ¿Nos puedes hacer aquí, Omar, un recuento de lo que ahora tenemos como derechos aquellos que hacen home office, en una lista de lo más prioritario? Por supuesto. En primer lugar, la obligación de los empleadores de proporcionar el equipo con el cual se desarrollan las actividades. Muchas veces pensamos en una laptop, pero pensamos que hay otra clase de trabajos que quizás requieren otra clase de Claro. equipo. Y por supuesto aquí la obligación del patrón es proporcionarlo. En segundo lugar, tenemos también el pago proporcional del internet y la electricidad. ¿Eso cómo va a ser? O sea, yo le llego a mi jefe con el recibo y oiga, cáigale, ¿o cómo va? Pues la idea y el espíritu del legislador es que se plasme en el recibo de pago una parte proporcional. Ahora, ¿cuál es la acotación ahí? Muchas veces el internet, el empleador, por alguna clase de trabajo que hacemos, requiere que sea internet dedicado, de alta velocidad, y quizá el internet que tenemos en casa no es suficiente. En la mayoría de los casos, el internet que tienen los trabajadores va a ser suficiente, pero aún así hay una obligación de pagar proporcionalmente el servicio. ¿Y cuánto sería esta proporción? Bueno, pues es difícil cuantificarlo en este momento, sin embargo yo te diría que pues un porcentaje de alrededor del 30-40% dependiendo de la velocidad del internet. Ándale, Y dependiendo ok. de las necesidades también del servicio que pudiera tener, por ejemplo. Y del el horario que trabajador. tengas y todo eso. Exactamente. Y otra es además el pago de la electricidad. Esto es importante porque quizá una laptop conectada a la corriente pues no se gasta 40-50 watts por hora. Claro. Pero pensemos en un equipo que es mucho más sofisticado y que quizá tiene un costo de electricidad de 200-300 watts por hora. Si le vamos sumando, por supuesto, este costo lo tiene que pagar el empleador. Ok. Y finalmente hay una obligación que es un tanto genérica en materia de seguridad y salud en el trabajo. De esta obligación se va a desprender la obligación de los empleadores de proporcionar equipo ergonómico. Ok. ¿Qué hablamos de equipo ergonómico? Bueno, sillas adecuadas, por ejemplo, pero también dependiendo de cómo salga la norma oficial mexicana en materia de seguridad y salud para teletrabajo, podríamos pensar también en obligaciones, por ejemplo, de tener algún tipo de lámpara especial para que La luz. exacto, que es importante, hasta algún escritorio y otras tantas cosas, ¿no? Pero estos son en términos generales las obligaciones Ok. que tienen los empleadores. También hay una obligación de capacitar a los trabajadores que transitan de la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo. Ok. Porque no es lo mismo y no No. todos sabemos utilizar las tecnologías, digamos, que hay en casa a las que hay en un trabajo tradicional. Ahora, ¿qué pasa aquella persona que nos esté viendo si mi empresa me dice, pues no, yo no puedo, hazle como puedas, no estoy en posibilidades, más adelante? ¿Qué hago? Bueno, la Ley Federal del Trabajo establece un mecanismo a través del cual el trabajador puede interponer una queja, dependiendo del tipo de empresa en la que se desarrolle, puede ser federal o local, y la inspección llega al centro de trabajo y certifica que el empleador cuente con los registros en los cuales está el pago de todas estas obligaciones, por supuesto, y un listado de las obligaciones en materia general. La obligación, digamos, se fiscaliza de esta manera, a través de inspección del trabajo. Oye, qué importante es esto que dices, mantenerse en contacto. ¿En dónde los podemos encontrar para alguna queja o denuncia? Bueno, por lo pronto aún la reforma no está publicada. En cuanto esté publicada, los canales serían a través, en el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la federal, tenemos un correo que me parece que es inspeccionfederal@stps.gov
.mx. Muy bien. Pero también por otros canales a través de redes sociales atendemos las quejas. Híjole, se va a poner sabroso el tema. A ver cómo nos va. Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias, que tengas muy Bienvenido buen día. siempre a Nuestra Mañana. Muchas